Tú decías en un reel que tu mundo giraba alrededor de un plato de comida. Sí, hacer. Yo me di cuenta hace ya algunos años de que la vida es más bonita cuando comes rico. Es como la gente que le gusta el deporte y tu equipo gana. Tu equipo que no es ni tuyo, ni tienes un peso invertido en él, ni entrenas, ni haces nada, solamente te sientas a verlo en el televisor. Pero cuando ese equipo gana, tu día entero se vuelve mejor. O sea, eres más feliz, amas más a la persona que tienes al lado, vas a dormir más tranquilo y así mismo es comer. Cuando tú te has tenido un día en que tus comidas han sido ricas y te han dado placer, tú vas a la cama ese día con una felicidad y todo en la vida es positivo. Y me di cuenta de hace un tiempo, pero bueno. Podría pasarnos 8 horas hablando sobre la comida. Así que toca que tú preguntes y entonces por ahí lo digamos. Pero cuando me dices de comida rica, ¿eso es ser foodie? Porque yo estaba buscando algunos conceptos. Entonces creo que es como un concepto que se adapta de acuerdo a la persona. No sé, ¿qué es ser foodie para ti? Porque tampoco veo algo como que tan estructurado, ¿no? Ahí tendríamos... Así pensándolo yo, sin buscar ningún concepto, tendría 2 aristas. La primera que pienso es en las personas que empezaron a compartir el contenido que yo creaba y empezaron a disfrutarlo. Se podría decir que todos ellos son foodie también, porque disfrutaban el contenido que yo creaba. O sea, no era yo solo el foodie, ellos también. Y por otro lado, tenemos la otra arista, que es las personas que crean contenido a partir de la comida. Para mí, esos 2 serían los conceptos principales. ¿Cuál es el correcto? Ahí no lo sé. Pero ahora mismo, en este momento de mi vida, yo diría que yo tengo las 2. O sea, yo tanto disfruto del placer de comer, y no tiene que ser alta cocina, puede ser cualquier tipo de comida que esté bien hecha, como eso de crear contenido a partir de eso, de compartir las experiencias de lo que me estoy llevando a la boca, de describir esos sabores, para que, bueno, si alguien más pasa cerca y lo prueba, diga, coño, y se le abre la mente tal cual se me abrió a mí. Pero esto no empezó en Nueva York, esto empezó en Cuba. Sí, esto empezó en Cuba. A mí el amor no me funciona. O sea, yo he intentado tener pareja, pero he amado tantas veces a la persona incorrecta que al final termino incapaz de amar a las correctas, ¿no? Y por lo tanto he estado muchos años de mi vida soltero, o sea, con relaciones, pero relaciones cortas, que no llevan a nada. Y cuando estás soltero y vives solo, por lo general no te cocinas los 7 días a la semana. Entonces empecé a ir afuera porque mi trabajo me lo permitía ya. Y iba a diferentes lugares y probaba diferentes comidas y cosas que no había conocido, etc. Y un día mi jefe en Cuba me dice, oye, ¿por qué tú no empiezas a hacer esto? Y me manda unos videos que ya yo veía de youtubers españoles. Cenando con Pablo, César Blue, Stick, youtubers españoles que tienen millones de seguidores y que viven de eso. Y él fue el que me dio la patada para empezar. Y entonces el 14 de febrero de 2023 fui a Habana 5, que era uno de los últimos restaurantes que se abrió por aquella época. Y a mi tía y grabé mi primer video. Y ahí fue que empezó, ya la pasión por la comida había empezado antes, pero ahí fue que empezó lo de compartir, crear comunidad, enterarse de, oye, qué lugar está bueno, que tú conozcas, y sentir pasión por eso, fue ahí que empezó. ¿Cómo se vive esto de ser foodie en Cuba, si tenemos en cuenta todas las limitaciones con la comida, que a veces no hay comida? ¿Cómo vivías tú todo esto de decir, yo soy foodie, pero estoy en Cuba, y a veces las opciones son limitadas? Tampoco, no todo el mundo puede permitirse ir a un restaurante o a un bar. ¿Cómo vivías esto? Bueno, yo lo tuve muy claro al principio. O sea, yo sabía que para el cubano normal, como los haters me dicen en Instagram, los cubanos de a pie, yo sé que para el cubano de a pie salir a un restaurante era un lujo. Un lujo que era como viajar para un neoyorquino una vez al año. Y se acabó. Y basado en eso, cuando empecé me acuerdo que era muy, muy crítico. O sea, en plan de que si algo no me gustaba, lo decía. Esto no me gustó, yo no creo que lo puedan pedir, etc. Ya después, o sea, en ese punto no tenía ningún seguidor, nadie veía mis videos, qué sé yo, 10, 20 gente. Porque lo comencé con esa idea, ¿no? De que, coño, la gente que va a venir aquí se va a estar... Porque la comida en Cuba es cara. O sea, eso es lo otro. Que tú dices, no, estamos en el tercer mundo, la comida es barata. No, la comida no es barata. Y los salarios son bajos y aún así la comida es cara. Entonces empecé con esa idea de, coño, vamos a ahorrarle dinero a la gente, que cuando salgan vayan a la segura. Y era muy crítico al principio. Y bueno, ya te dije, financieramente no es que viviera holgado, o sea, yo no podía irme una ocasión a Cancún, pero yo destinaba, qué sé yo, $100, $200 mensuales para comer afuera. Y como era solo, sí, muchas veces me gastaba 40 en una cena, pero muchas veces me gastaba 10, 15. Entonces tenía 2 cenas semanales prácticamente con ese dinero.
Y bueno, nada, al principio no pasó nada porque YouTube en Cuba no crece muy rápido, pero una vez me cambié para Instagram, ahí sí creció la cosa y con crecer la cosa empezó el hate y empezó lo de, eso no es para el cubano a pie, ¿cómo tú puedes permitirte esto? Tú eres familia de fulano de tal, tú sabes, tú trabajas para la seguridad del Estado y por eso te permite todo eso. Y ahí, bueno, yo creo que eso va para otra pregunta, así que vamos a mirar para atrás para lo de cómo vivir en Cuba ser un foodie. Y nada, al final se redujo a crear una comunidad. Tuve una comunidad de personas que me siguieron desde el principio de YouTube. Me acuerdo, por ejemplo, Marian, Kenny, Héctor, que Héctor me seguía desde Estados Unidos. Pero tú sabes, los cubanos que viven en Estados Unidos tienen todavía cierta nostalgia por La Habana y por oportunidad o por cualquier lugar donde viven. Y me acuerdo, esa comunidad que yo empecé a crear poquito a poco, fue creciendo y fue muy sólida por este hecho de que mi opinión no se compraba. O sea, todo el mundo sabía que cuando yo decía que algo estaba bueno, pues estaba bueno. Por lo menos la gente me seguía. Y si yo decía que estaba malo, es porque de verdad estaba malo. No es que me hayan pagado, no es que odiaba el local. Y a partir de ahí la comunidad empezó a crecer. Siempre, tú sabes, yo siempre entendía que no todo el mundo tenía un trabajo como el que tenía yo. Yo siempre he entendido que fui un privilegiado en Cuba, la forma en que viví. Pero hay cosas que se salían de mi poder completamente. Y bueno, yo creo que yo aportaba a los cubanos lo más que podía aportar. A la hora de tú dar tu opinión, ¿piensas que ayuda más el hecho de que no seas una figura pública, de que no tengas, digamos, ese alcance desde el punto de vista visual? Me refiero, no eres actor, no tienes nada que ver con este mundo del arte que quizás te haga más popular y a veces restaurantes y negocios, este tipo de emprendimientos contactan a estas personas para que vayan y den una opinión y pagan y a veces esa opinión no es sincera. ¿Piensas que es mejor hacer esto desde, digamos, como que desde el anonimato? Mejor, la palabra mejor no sabría decirte, pero yo sé que los objetivos son totalmente diferentes. O sea, yo creo que los foodies en Cuba que eran sinceros ya se fueron. Ahora los foodies que quedan en Cuba son foodies que lo que hacen son colaboraciones, no hacen review porque no tienen opinión. A la vez que te pagan de un criterio bueno, un criterio malo, es un criterio pago. Y no es un criterio honesto porque no me vas a decir que 100, 150, 200 dólares no influyen en tu criterio. Y más en un país donde el salario medio es 20 dólares al mes. Y ya en Cuba no hay foodie real. Así que todas esas personas, yo en algún momento al principio, porque cuando yo empecé a hacerlo habíamos muy poco haciéndolo, pero luego empezaron a venir más personas, porque los restaurantes se dieron cuenta de que Instagram y YouTube eran una plataforma sensacional para darle promoción a sus negocios. Pero en algún momento me estresé mucho con eso porque decía, ¿cómo los seguidores se pueden dejar engañar así? Y iban a lugares que yo sabía que estaban malísimos y decían, oh, este lugar es lo mejor de lo mejor. Y yo me estresaba mucho. Pero después, en algún momento supe decantar de que el tipo de contenido que hacíamos era totalmente diferente. Y las personas que lo veían y los seguidores que no se daban cuenta de esto era porque no querían darse cuenta, ¿no? O sea, era obvio saber que fulano lo que hacía era promoción pagada y que yo iba, pagaba y entonces decía lo que opinaba. O sea, eran contenidos totalmente diferentes. En algún momento me di cuenta que lo desligué, o sea, que no, esta gente no hace lo mismo que yo, hacemos cosas diferentes. Entonces, si es mejor o no, yo creo que no. Porque si tú eres una figura de poder y tú llegas a un local y dices esto está malo, es muy difícil que ese local se te vire. Y yo pienso que la mayor parte del hate que yo recibí en Cuba fue debido al anonimato. O sea, tú sabes, esto no es nadie, así que vamos a tirarle con todo. Y fue horrible al principio. Ya después, o sea, yo pienso que al final, sobre todo Instagram, me ayudaba mucho a fortalecer mi mente. Porque al principio era horrible el hate. Porque cuando estás en la posición de que yo estaba, de dar un review sincero, yo recibía hate de los que no podían pagar ese restaurante. Yo recibía hate del que amaba el restaurante y yo decía que hoy estaba mal los días que veía. Yo recibía hate de los trabajadores. Recibía hate de los trabajadores de los restaurantes a los que no iba. Recibía hate de los dueños que no le daba un día en el plato, que le daba un 9.5. Yo recibía hate de todo el mundo todos los días. Y cuando tú te pones a pensar, por ejemplo, un actor famoso, vamos a pensar en Jorge Perugurría. Imagínate que Perugurría empieza a dar review de restaurantes. Es un tipo con cierto respeto, ¿entiendes? Tú sabes que desde su posición nunca va a decir esto es una mierda, pero va a decir esto a mí no me gusta mucho. Y yo dudo mucho que alguien que tenga ojos de frente se ponga a faltarle respeto a Perugurría, ¿entiendes? Pero como yo estoy dejando anonimato, aquellos yo tengo screenshots de gente que si los vieran ahora, después han pasado 2 años, y vieran a dónde he llegado, porque yo me considero que fui bastante successful en el mundo de los food, si lo vieran ahora se avergonzarían de lo que me dijeron en algún momento.
Así que no, para mí no. Para mí, sinceramente, es mejor dar un review de una posición de poder que desde el anonimato. ¿Tú fuiste un niño glotón? Oh, eso está bueno. No sabría decirte. Yo era muy pobre. Yo fui muy pobre hasta que tuve 13, 14 años, que mi padre se fue del país. Y después, cuando tuve 19 por ahí, mi madre empezó a trabajar en el sector privado y entonces la cosa mejoró. Pero cuando uno es pobre no tiene mucho espacio a ser glotón. Yo me acuerdo, por ejemplo, a mí me encantaban las barritas de maní de 3 pesos hace 30 años. ¿El maní molido o el maní de grano? El maní molido, el maní molido. Lo pidieron maní molido para chuparlo. Y que entonces comprábamos la barrita de maní, la picábamos en 3, un pedacito para mí, un pedacito para mi mamá, un pedacito de mi padrastro. Todos los días una barrita de maní, 99 pesos al mes. Pero así el glotón, creo que no, cuando eres pobre es lo que te toca y se acabó. ¿Cuáles son estos sabores que te remiten a esa infancia? Quizás algún sabor salado, algún sabor dulce, porque yo por lo menos pienso que no hay nada como la comida de casa. Y no tiene nada que ver con ser pobre o ser rico. A ver, uno de los sabores que más me repiten a la infancia, y no porque lo amé, sino porque lo odié, fue el café con leche. O sea, mi madre es guajira, entonces el café con leche era algo liado todas las mañanas, oleado. O sea, mami, no quiero, no, te lo tienes que tomar, porque el café con leche es bueno para ti. Y hablamos ya de la pastilla de maní, del maní molido. Otra cosa, mi madre trabajaba por una empresa del Estado y le daban la merienda, tú sabes, para el sándwich, jamón y queso y la Coca-Cola. Esos sabores, esos son los sabores de mi infancia, verdaderamente. Tendría que pensar si hay alguno más. Coño, hay otro más. El pancito con el aceite y el ajo. Que tú mojabas el pancito, que si estaba tostadito era más rico porque se metía bien, entonces te sonaba en la boca esos sabores. Y los culitos de los tomates. Que nadie más se lo comía en la casa, nada más me lo comía yo, pues me gustaba que... Pero la comida en mi casa, hasta que yo salí de mi casa, fue lo mismo todos los días. Tú sabes, picadillo, pollo, bistec, croqueta, huevo, que mi madre, guajira al fin, croqueta y huevo no es comida para ella. O sea, éramos pobres, pero con expectativas altas. Entonces al final, lo que se comía en mi casa cuando tenía 2 kilos, era bistec, siempre. Entonces, no te puedo decir que eso me remita a mi infancia. Pero mi comida como cubano al fin fue aburrida, diría yo, hasta que me abrí los ojos y me di cuenta de todas las cosas ricas que hay. ¿Fue de tu madre de quien sacaste ese espíritu de echado para adelante, como tú decías en un video que tienes en tu feed de Instagram, que decía, yo soy una persona bien echada para adelante? ¿A quién saliste? ¿A tu mamá? Coño, no me acuerdo de eso, de haberlo dicho. Revisarte bien. Si hay alguien echado para adelante, esa es mi mamá. Porque mi papá era un tipo muy tranquilo. Mi mamá, es una lástima que ya no tengamos una buena relación. Es difícil los padres, porque los padres son tus dueños y no se dan cuenta que ya tienes 30 años, que ya tienes una vida, que ya tomas tus decisiones y siguen creyendo que son tus dueños. Entonces es muy complicado, ha sido muy complicado para mí tener una buena relación con mi madre, así que no la tengo más. Pero definitivamente, si dije eso en algún momento, fue por culpa de mi madre. Y llegas a Nueva York. Nueva York es la primera ciudad a la que vienes a los Estados Unidos, me parece. Sí, la primera en Estados Unidos. ¿Qué te pareció Nueva York? A mí me encantan las películas. Yo estoy muerto con las películas. Yo soy de las personas que si me duermo con una película, es que la puedes botar, porque no recuerdo haberme dormido nunca con ninguna película. Jamás. Hasta las más malas, los más dramones, los de 5 horas, yo me siento y me las veo enteras porque me encanta. Y soy de las personas que dice, coño, pero qué bonita la iluminación aquí, y mira qué bien actuó este tipo, y mira el pelo aquí, qué bonito se le ve. Yo voy por detalle de las películas. Y cualquiera que ame las películas tiene que amar Nueva York, porque las mayores películas de amor y de romance pasan en Nueva York y en París, pero bueno. Y Broadway, me encantan los musicales. Entonces, desde La Habana, es que para mí venir a Nueva York nunca fue ni un sueño. O sea, para mí eso no era una posibilidad, no existía. Y cuando llegué aquí, el primer impacto fue que lo amé. O sea, qué ciudad tan grande, coño, qué rico conquistar esta ciudad algún día y replicar la sensación que tenía en La Habana aquí de nuevo. Y estuve amándola por, qué sé yo. Llevo 7 meses aquí, por quizás 4 meses. Estuve totalmente perdido en amor por Nueva York. Y eso me imagino que también habrá estado vinculado a la comida. ¿Qué opinas de la comida de Nueva York? Eso es lo otro. Vine con unas expectativas súper altas. Pues tú sabes, estamos en Nueva York, el centro del universo.
Aquí lo mismo está, estrellas Michelin China, que India, que franceses, hay que restaurantes de todos tipos con muy alta calidad. Y yo vine con eso entre ojos y ojos, y yo dije, uff, voy a probar todo eso. Y esos primeros meses, nada, en Nueva York, tanto como mismo hay 200 estrellas Michelin, hay 300 lugares que son una porquería, que entras por la puerta y te cobran $20 por un sándwich, que tú te lo metes en la boca y dices, ¿pero qué es esto? Nunca me he encontrado comida hecha a perder hasta ahora, gracias a Dios, pero aún todavía tengo muchos problemas administrando las expectativas. O sea, yo pienso que cada restaurante al que voy va a ser espectacular y que va a ser lo mejor del mundo. Y al final, yo creo que lo que más daño me ha hecho es que en La Habana había muchos restaurantes buenos. Y los restaurantes buenos en La Habana eran los que yo frecuentaba. O sea, en La Habana hay mucha comida mala también. Pero hay 5, 6, vamos a poner que 8 restaurantes que tienen nivel internacional, que si estuvieran aquí en Nueva York fueran restaurantes exitosos. Y esos eran los que yo iba. Incluso los restaurantes de la esquina que yo iba eran buenos. O sea, eran paladares estas de la abuelita, pero que la abuelita tiraba tremenda cocina. Y llegar aquí, pensar que donde quiera voy a sentirme así, que todos los restaurantes voy a ir así, fue un error tremendo. Y esas primeras experiencias yo estuve sin hacer un video como por 2 meses. Porque iba a todos los lugares, sacaba todo el footage, o sea, hacía todos los videos. Y después terminaba de comer, tío, pero yo no puedo recomendar esto. O sea, no hay forma que yo recomiende esto es una porquería y me costó $200. No puedo. Y sí, ya he encontrado mi lugar y más o menos me he dado cuenta de la comida que está por encima de la media y la que está por debajo, pero todavía no es lo que yo esperaba verdaderamente. O sea, quizás fue un problema de expectativa, que ya poco a poco iré lidiando con eso. ¿Ya comiste de los carritos de la calle? Ya comí los carritos en la calle. La mayor decepción de Nueva York para mí son los perritos calientes. O sea, en todos los países del mundo dicen, no, los hot dogs de Nueva York. Qué bueno que no soy el único. Qué engaño los hot dogs de Nueva York. $5 por un perrito así, que si no le echas mostaza no sabe nada, y si le echas mostaza sabe mostaza, porque el perrito no sabe nada en ningún momento. Y así me ha pasado con todos los perritos que he probado. Tú sabes, una comida callejera que sí me gustó, la de los mexicanos. Todo eso de los tacos, el cerdo asado, lo hacen bastante bien. Y en detrimento de la comida cubana, que la que he probado hasta ahora no ha sido buena para mí, creo que la comida dominicana se ha ganado ese lugar para mí. O sea, a donde voy cuando quiero sentirme como comida de casa es al restaurante dominicano, que son espectaculares. Hacen el puerco asado como lo hacemos nosotros, con la piel crujiente y que chicharrón. Espectacular, verdaderamente. ¿Qué tiene que tener una comida para ti para que sea un 10 de 10? Para mí, personalmente, que sea agridulce. O sea, esos sabores agrio, dulce, eso me mata. Todas mis evaluaciones son basadas en opinión personal, pero yo te digo, el plato puede estar perfecto, que si no tiene un toquecito de dulce o un toquecito de picante, un toquecito de un sabor de esto que te den la garganta y después al día siguiente todavía te saborees la lengua y lo sientas. Si no tiene eso, para mí es muy difícil que sea un 10. ¿Existe una filosofía detrás de ser foodie? Porque yo veo en tu perfil de Instagram que no solamente eres foodie, también estás interesado en el mundo del fitness. Y a veces pensamos que ser foodie es solamente comer, comer y comer. ¿Existe alguna filosofía de vida detrás de esta práctica? Ahora me recordaste, no sé si, por supuesto, sabes quién es Jason Momoa. El tipo dice que no toca un hierro a menos que le paguen. O sea, no le gusta ir al gimnasio, pero va al gimnasio porque tiene que irse bien para salir en las películas, para hacer dinero, porque tiene que vivir. Yo pienso que ser foodie es parecido. O sea, al final, cuando tienes 18 años, o 15, empiezas a ir al gimnasio, empiezas por otras cosas. Pero poco a poco la vida te va girando y entonces sigues yendo al gimnasio, no, por diferentes motivos. Ahora mismo, mi principal motivo de ir al gimnasio es no ser gordo, porque me gusta comer. Y quiero cuando me encuentre algo que me gusta, comerme la cantidad que quiera, sin preocuparme de que si estoy muy gordo, de que si la diabetes, de que si la hipertensión. Entonces, ahora que lo mencionas, podría ser que para ser foodie tengas que hacer ejercicio obligado, pero que son motivaciones diferentes, tú sabes, no es que yo quiero estar lindo para que las jevitas me vean, no. Quiero no ser gordo para mañana, cuando me encuentre esa comida de 10, comérmela todas las veces que me dé la gana. ¿Ser foodie es solamente comer o también implica saber cocinar? Buena pregunta.
Buena pregunta. Yo creo que sería un poco hipócrita que nadie que des una opinión sobre comida no sepa lo que hay por detrás, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo de varios ceviches que me comí que estaban... No ceviches, perdón. ¿Cómo se llama esto japonés? Tatakis. Varios tatakis que me comí que estaban cocinados. Varios ceviches que estaban pasados de limón, que al principio no lo sabía, pero después me di cuenta que es que el ceviche no puede estar 2 horas metido en limón, el ceviche tiene que estar 10, 15 minutos metido en limón. Entonces, quizás si me pongo a hacerlo yo no me quede el mejor del mundo, pero definitivamente ya yo sé los principios básicos de que es un ceviche, de que es un tataki, de que es rebozado, de que es empanado. O sea, sin ser un chef, por supuesto que ahora mismo te puedo cocinar ahí prácticamente todo lo que he probado en mi vida, porque no solo voy y me lo como, sino le pregunto al chef, ¿cómo hiciste esto? ¿Le echas más sal, más pimienta? ¿Qué especias usas? Y creo que a pesar de que no cocino tanto como cuando era soltero y vivía solo, bueno, sigo siendo soltero, pero ahora no vivo solo, sí creo que definitivamente he aprendido mucho durante el viaje de ser foodie. Es cierto que no hay nada como la comida de la casa. ¿Tú podrías vivir el resto de tu vida comiendo en un restaurante? ¿Y por qué te hago la pregunta? Yo por lo menos soy una persona de estómago sensible y yo puedo encargar comida por 2-3 días en el trabajo y también, bueno, cuando estoy en el apartamento. Al 4.º día ya el estómago mío se empieza a descomponer. Yo no puedo. Yo necesito de vez en cuando las cosas hechas en la casa. Aunque sea una ensalada, pero hecha en la casa, con el aceite que me gusta o con los ingredientes que me gustan. No como mucho arroz, pero me gustan, por ejemplo, las pastas, me gustan las carnes. Y eso yo necesito adobarlo y cocinarlo yo. Y mi estómago, lo agradece. ¿Tú podrías vivir el resto de tu vida comiendo solamente en restaurantes o necesitas la comida casera? Definitivamente podría vivir el resto de mi vida comiendo en restaurantes. O sea, yo me acuerdo cuando era niño que me invitaron amigos, no sé, 8 años, 10 años, 12 años, que un amigo me dijera, ven que mi mamá está cocinando. Para mí eso era lo mejor del mundo. O sea, no porque no me gustara la comida de mi mamá, sino porque tenía la oportunidad de probar un sazón nuevo. Eso de probar cosas nuevas, de cocinar nuevos. Además, yo pienso que para las personas que necesitan su propio toque en la comida, por ejemplo, yo tenía una conexión muy bonita con el chef de Cinco Sentidos, que para mí es el mejor restaurante que existe en Cuba y creo que cualquiera que esté en segunda posición está a 5, 10, 15 años de alcanzarlo, porque es un restaurante que el conocimiento que le ponen a esa comida y la técnica no tiene nada que ver con el resto de La Habana, de La Habana por lo menos. Y si yo llegaba y le decía, Daino, hoy necesito que me hagas una sopita porque tengo el estómago jodido, yo estoy seguro que él iba a la cocina y me hacía una sopita. Porque es el tipo de conexión que creo, ¿entiendes? Que creé con él, y me imagino que para personas que como tú necesitan sentir el sazón de la casa, yo estoy seguro que si creas esa conexión con tu espacio favorito, te va a pasar igual. O sea, vas a llegar un día, no sé, a María y le vas a decir, María, hoy tengo el estómago en candela, hazme un purecito malanga, por favor, que lo necesito, y estoy seguro que el purecito malanga te va a sentar tanto como si lo hicieras en la casa. ¿Cuál es el plato de Nueva York que más te ha desilusionado? A mí en Cuba me gustaba mucho la comida japonesa. Y cuando llegué aquí, venía como que con los ojos expectantes por la comida japonesa. Pero aquí conocí la comida china y la comida coreana. La comida tailandesa y la vietnamita ya la conocí un poco, no tanto, pero la coreana sobre todo me ha encantado. O sea, ha sido una sorpresa espectacular. Y la comida coreana, la comida tailandesa y la comida china es comida de muchos sabores. Usan hasta químicos usan en la comida para potenciar los sabores. Y yo pienso que al lado de todas esas, la que se me ha quedado muy atrás es la japonesa. Por ejemplo, hay un restaurante que tiene varios lugares que se llama Sugarfish. Tienen un local en Manhattan, tiene un local en Williamsburg. Y es el japonés, el to go de los japoneses, para mí. Porque tienen buenas ofertas, 30, 50 dólares, que te pasan por una gama de diferentes rolls y diferentes montaditos. Y es bastante bueno. Pero aún así, al lado de la comida coreana, china y tailandesa, se queda muy por abajo. O sea, en cuanto a sabores, como ya te dije, me encantan los sabores fuertes, dulce, salado, agrio, todo junto así. Y después de probar la comida coreana, china y tailandesa, la japonesa para mí ha sido la mayor decepción. Porque los japoneses usan ingredientes frescos, sin mucho aderezo, sin muchos aditivos. Y eso como que
Ha sido un poco desilusionante. ¿Qué piensas de la comida americana en sentido general? Cuando yo he visitado Europa, veo que en Europa se come mejor. Tengo esa percepción, que en Europa a veces se come mejor. El americano, pienso que le gusta mucho esta comida chatarra, esta comida de que todo es frito, todo es carne con exceso de grasa. ¿Qué opinas de la comida americana? Y los veo además con una cantidad de batidos de azúcar y todo eso. Oh, sí, los vasos de café de 16 onzas. El otro día fui a Santa Fe y el vaso más chiquito era de 12 onzas. 12 onzas es un vaso y medio de los normales. Cuando tú pides un café chiquito, te dices, ¿cuál? ¿El de 12 onzas? Mujer, como un 12 onzas de café, estás loca. Pero hay varias cosas. A mí, primero, la comida chatarra americana me encanta. O sea, a mí no me gustaba la comida chatarra en Cuba, pero esas hamburguesas de aquí me encantan. Cuando te encuentras la correcta, por supuesto, hay muchas hamburguesas malas. Y me encanta el barbecue. Esas carnes así, grasientas, eso, me encanta. Así que, si esa es la comida americana que estamos hablando, a mí me encanta. Ahora, ¿qué opino sobre el estilo de vida de los americanos? Sí, está jodido. O sea, todavía en New York las personas se cuidan más. No hay tanta obesidad, pero cuando fui a Santa Fe es Nuevo México, es casi costa oeste, la obesidad estaba horrible, horrible. Y me parece que es por eso mismo. O sea, hamburguesa, pan, carne con grasa en exceso, persona diabética con 30 años, 25 años. O sea, si hablamos de la comida americana como en gusto de la comida, para mí es espectacular. Hamburguesa, barbecue, lo mejor de lo mejor. Si hablamos de comer eso todos los días, sí estamos hablando de enfermedades y cosas malas, pero tú sabes, las personas hacen sus propias decisiones. Y yo decido ir al gimnasio todos los días y comer barbecue una vez al mes. Quizá hay quien come barbecue todos los días y no va al gimnasio, entonces ya eso ya sería un tema demasiado largo. ¿Has pasado en algún momento en tu proceso migratorio por alguna etapa en el que has empezado a comer por ansiedad? O para lidiar con determinado proceso interior y compulsivamente has acudido a la comida? Yo tengo una relación tan amena con la comida. O sea, yo y la comida nos llevamos tan bien, jamás. A mí el estrés al revés. El estrés lo que me hace es que me quita el hambre. Por ejemplo, cuando viajo, después me paso 2 días cuando me monto un avión, perdón, no cuando viajo. Cuando me monto un avión, me paso 2 días sin comer. O sea, el estómago irá al revés. Yendo al baño 4 veces, pero comer así por impulsividad, jamás. Al principio me acuerdo que donde quiera que yo me dan ganas de comerme algo. O sea, no sé si tú has visto, las dulcerías aquí parecen hechas en computadoras. Todos los dulces aquí son espectaculares. Que a veces tú los pruebas y dices, coño, no está tan rico, ¿no? Pero cuando tú los miras en la vidriera, tú dices, yo quiero uno a cada uno. Sobre todo porque la mayoría son negocios locales y no se le ponen ese mimo, es el diseño, es la visualidad y sobre todo tener lugares instagramiables, que también de eso te quiero preguntar. Pero espectaculares, y tú los miras y te lo quieres comer todo y al final lo pruebas y te das cuenta que no es tan rico como tan lindo. Pero incluso en ese momento me iba bastante bien. O sea, jamás he tenido esa relación con la comida en la que el estrés o las situaciones de baja autoestima, algo de eso, me han obligado a comer más. Jamás. ¿Cómo tú ves aquí el mundo de los restaurantes en Nueva York con tema Instagram? Yo he percibido que últimamente cuando un restaurante está en una reforma o cuando deciden, por ejemplo, agregar algo nuevo, a veces en vez de agregar platillos, ahora lo que hacen es que agregan una pared, que es la pared de Instagram. Para que el lugar sea instagramiable, para que el restaurante sea instagramiable. El problema es que yo me he dado cuenta que hay varias cosas, o sea, durante el viaje de ser foodie, me he dado cuenta que hay varias cosas que te hacen volver a un local. O sea, el problema es que los locales, de este tipo de locales, o sea, los restaurantes en Times Square no cuentan, porque son trampas de turistas donde vas a ir una sola vez obligado. Pero este tipo de locales que dependen de que las personas que viven alrededor vuelvan a ir, tienen varios motivos para volver a ir. O que los trates como si fueran reyes. Que hay muchos lugares que te tratan como si fueras rey. O sea, estás lleno, Edu. No estoy lleno, pero me quiero ir. Mira, no importa, coge esto, queda por la casa. Eso aquí me pasa mucho. Y no porque tenga seguidores, nada, ni me conocen, ni saben mis redes, ni nada, pero es los locales que voy todos los días y que siempre me dan algo por la casa. Y, oye, ¿no quieres otra cerveza? Sí, pero me tengo que ir ya. Coge la que te invitamos nosotros, ¿entiendes? Eso te hace volver un local. O sea, a pesar de que uno de ellos hace una avería, sí te hace volver. Porque tú dices, coño, voy a ir para gastar mi dinero en este local para agradecerle a este tipo aquel día que me regaló una cerveza. ¿Qué bobería? Una cerveza son $3, pero igual te hace volver. Otro, que tengas un chef excepcional. Y el problema de tener un chef excepcional es que depende de que el tipo esté ahí todo el día. Porque el día que el tipo no esté ahí,
puede ser que para una persona que no es foodie, vaya, vamos a volver al concepto, no le importe. Pero el que es foodie y va ahí todos los días, sabe el día que no está el chef. Y me ha pasado tanto aquí como en Cuba. Por ejemplo, hay un lugar que yo voy aquí, Lingo, que me encanta, me tratan como un rey. Y es un restaurante japonés, pero de nueva, como una transición entre la comida japonesa y la comida occidental. Y el día que la chef no está en la cocina se nota. Por ejemplo, los domingos, que es el día que normalmente uno sale y hace algo, cuando está solo, la comida del Lingo no es igual. No es que sea mala, pero se nota que la chef no está ahí. U otro, un lugar que todo el mundo quiera ir. Y en Cuba estaba, por ejemplo, Antojo con su pared del Carro y La Habana. Y así, no me acuerdo de otro lugar, pero me acuerdo que, como tú dices, lugares instagramiables. Y entonces, volviendo a la pregunta original, Instagram en Nueva York, horrible. O sea, cuando yo vine de Cuba decía, no, allá todos los restaurantes van a tener tremendas páginas y van a tener, no sé, $2,000, $3,000 todos los meses dedicados a sus páginas para que sean espectaculares. Yo pienso que ellos saben que es importante mantener Instagram al día, mantener TikTok, las redes sociales, pero me parece que no saben el poder de crear un buen contenido. O sea, por ejemplo, yo para mi propio perfil, como es propio, creo el contenido que me dé la gana. O sea, yo sé las personas que me siguen, por qué me siguen y lo creo con ese objetivo en mente, no importa que la calidad sea mayor o menor, pero cuando eres una institución que estás expuesta a personas de todo el mundo, cualquiera que mire tu perfil y lo que haces es poner una foto del plato de comida, tirar sin luz y esto y lo otro, es como que, coño, eres un restaurante que está facturando $20,000 cada fin de semana, destínale $1,000 a tu cuenta de Instagram, que va a valer la pena a final del mes. Y me parece que está muy, muy atrás de lo que debería ser para la ciudad donde estamos, ¿no? ¿Y el sistema de propinas qué te parece? Porque aquí es mandatorio. Ay, Dios mío. Dame un cuadro de cerveza, que ese tema necesito una cerveza. Dale, dale. El sistema de propina. Primero voy a hablar desde el punto de vista del cliente. ¿Qué cojones están pensando los restaurantes aquí y los trabajadores que son las personas que van a comer? O sea, el salario medio en Nueva York son $50,000. 50 y pico. Lo que quiere decir que al mes tú estás haciendo $4,000. Vamos a ponerle 5,000. Cuando vas a cenar, un plato principal te cuesta $30. Un aperitivo te cuesta $15. Una cerveza te cuesta $8, $10. Un postre te cuesta $15. Ya llegamos a $80. Y arriba de eso le quieren poner 20-30% de propina. Hay lugares que el mínimo es 25% de propina. Mandatorio. Y yo entiendo que los restaurantes tienen que pagar seguro de 200 cosas, tienen que pagar electricidad, tienen que pagar la comida, que no es tan barata como pensamos en Cuba. La comida no es regalada. O sea, en Cuba uno dice, no, la comida en el primer mundo es regalada. La comida, no sé en otros lugares, pero en Nueva York no es regalada. Incluso al mayoreo tú vas a Costco y en Costco la comida no es barata. Incluso el mayoreo. O sea, una libra de puerco te sale a $4 o $5 al final del día. O sea, que tienen su razón para poner los precios altos. Pero Dios mío, que después te cobren un quinto o un cuarto de la cuenta en propina. Eso es una locura. Y que la propina ya la propina no es educación. Ya la falta de propina es mala educación. O sea, a mí me parece que es insostenible. Y no entiendo por qué los locales, o sea, los influencers locales no lo mencionan más. Porque verdaderamente es una falta de respeto al consumidor. O sea, si los locales no pueden pagarse los meseros, pues que no tengan meseros, que el dueño trabaje. Pero que quieras que los clientes le paguen al mesero, a mí me parece una falta de respeto. A ver, igual, como te dije, mi favorito Lingo, cuando voy a Lingo yo dejo 25% de propina. Pero me duele porque en Lingo un trago y un aperitivo son $40 y tienes que dejar 10 de propina. Oye, entonces para mí está rayando la falta de respeto, verdaderamente, lo de la propina, lo de la tradición de la propina de Nueva York. Verdaderamente. Si es foodie 24/7, ¿qué pasa cuando los amigos hacen fiestas y te invitan a comer? Ah, serio, ¿Te pones picky? No, a ver, no te pones picky, pero sí le dices, oye, Carlos, la manzana la picaste mal, tienes que picarla así para que sepa más rico, ¿entiendes? Son cosas que sí es parte de tu vida 24/7, definitivamente. Y por ejemplo, cuando vas a visitar a alguien, cuando tienes una cita, no puedes parar de pensar en que, a ver, Carlos vive en Queens. ¿Qué hay por ahí por donde vive Carlos que es rico para cuando lo vaya a ver, va a ir a comer ahí?
Así que sí, sé foodie 24/7. ¿Qué comida? ¿Qué ingrediente? ¿Qué elemento? No sé cómo enfocarte la pregunta porque en mi caso creo que te vas a decepcionar un poquito, pero bueno, la pregunta es ¿qué no puede faltar en tu día a día en tema comida? En el mío, y creo que ya te decía, te vas a desilusionar, es el café con leche. Yo soy, y de verdad no es broma, yo soy capaz, desde niño, yo soy capaz de cambiarte el plato más exquisito de todos por un vaso de café con leche. Lo hacía desde que tenía 4 años y no comía. Me he reconciliado con la comida, ahora como mucho mejor, pero eso fue uno de los grandes dolores de cabeza de mi mamá, que yo casi no comía y lo único que pedía era café con leche. Entonces, a mi día no le puede faltar un café con leche, lo siento mucho. Si no hay leche para desayunar porque estoy en algún viaje o una excursión, no pasa nada. Pero a mi día no le puede faltar un café con leche. ¿Cuándo le puede faltar al tuyo? Yo diría que los huevos de desayuno. Los huevos para el desayuno. Aunque sea a las 2 de la tarde, yo necesito desayunar a esa hora. Y bueno, si vienen con bacon, mejor. O sea, yo, como te dije, en mi familia, mi madre era guajira y para ella el desayuno era pan con mayonesa o pan con huevo, pero ya. Y después tuve la suerte, a los 23 años, de tener una novia coreana, noruega. Por más de 2 años estuvimos juntos, ella vivió conmigo y todo. Y esa mujer y mi amiga Adria, que fue la que me trajo, que la conozco también hace esa cantidad de tiempo, me abrieron los ojos a que sí puedes desayunar bacon. Yo me acuerdo la primera vez que había aguacate en el desayuno, y decía, pero esta gente está loca, aguacate en el desayuno. Y desde aquel momento el desayuno es mi parte favorita de la vida. O sea, por mi cumpleaños, yo lo que hacía era que iba a... me acuerdo, en Cuba está el café, que para mí son los mejores desayunos, se llama El Café, el local en La Habana Vieja. Pero además había uno que era un local de un sueco, que estaba cerca del café. Y yo me acuerdo de un cumpleaños yo fui y lo que hice fue pedir un plato de desayuno con triple bacon. O sea, 3 raciones de bacon en el mismo plato. Para mí, huevitos y bacon en el desayuno con tostada, esa es la mejor forma de empezar el día. Me hablabas de tu amiga que te ayudó a que estuvieras aquí en Nueva York. ¿Eres tú un buen amigo? Buena pregunta. Yo pienso que lo que me hace mejor amigo es que soy una persona que escucho. O sea, yo escucho y le presto atención a lo que me dices. Y la mayoría de las personas no hacen eso. Y además me interesa. O sea, hay personas que tú le cuentas tu vida, le dices tus problemas, e incluso si son tus mejores amigos, pero no son el tipo de amigo que va a sentarse a escuchar y le va a interesar, ¿entiendes? Esas personas que te dicen, sí, coño, mira qué mal, coño, qué lástima. Que tú sabes que te están diciendo eso y tú lo miras a la cara y dices, este tipo no le importa un carajo lo que lo estoy diciendo. Aunque te quiere, pero no es ese tipo de persona. Entonces, yo soy el tipo de persona que escucho. Y yo pienso que eso es lo que me hace un buen amigo. O sea, tú estás aquí conmigo ahora y yo te veo los ojos y digo, Dios, Carlos, pobre, no ha dormido en 3 días, está cansado y le estoy dando una muela del carajo. Déjame hablar menos para que él se sienta más cómodo. No es el caso. y las personas no están acostumbradas a que los vean y los escuchen. Y entonces cuando tú escuchas a alguien y le prestas atención y de verdad te interesa lo que dice, definitivamente te ganas un lugarcito en su corazón. Y yo pienso que por eso es que quizás no soy el mejor amigo, porque yo pienso que un amigo debe más lealtad de la que yo normalmente le debo a las personas con las que me llamo amigos. Pero pienso que escucharlos y interesarme en lo que me dicen es lo que ha hecho que tantas personas me han dado tanto amor durante toda mi vida, como por ejemplo Adria, que me da la posibilidad de estar aquí. ¿Con quién, qué plato sería ese plato estrella con el que tú conquistarías a alguien? Buena pregunta. Hay 2 platos que me encantan. Primero, el risotto. No soy capaz de cocinarlo, pero soy capaz de decirte que es un buen risotto. Y para mí, no hay nada que te conquiste el corazón más que un risotto bien hecho. No importa que sea de marisco, o que sea ibérico, o que sea de pollo, de lo que sea. Un risotto bien hecho es eso que mientras te estás comiendo la cucharada, te saliva a la boca al mismo tiempo que estás comiendo. Es una locura porque es que el risotto es una cosa tan fuerte de sabores. Espectacular. Y el otro plato que me gusta mucho, y no sé por qué, porque es una locura, es un plato que hacían en un restaurante en La Habana que se llamaba Hama. Un restaurante asiático que hay, todavía está ahí, que hacían un ceviche con pesto. Y lo ponían en unas tortas de harina
de maíz. Eso a mí me encantaba. Esos para mí eran mis platos de enamorar, como tú dices. Ahora que te veo hablar frente a frente de la comida, entonces ahora me queda mucho más claro tu pasión por la comida. Si tú tuvieras que explicarme lo que tú sientes cuando comes, ¿cómo me lo describirías? Tú sabes, comer es como el sexo. O sea, tú disfrutas estando mientras estás ahí. Pero el sexo no es solo mientras estás ahí y mientras lo estás haciendo. El sexo es desde la primera vez que sabes que vas a tener sexo, desde que tocas la mano de esa persona, desde que la hueles, desde que la besas, cuando se empieza a desnudar y empiezas a disfrutar la forma de su cuerpo y le empiezas a poner las manos alrededor. Si tú te pones en la mente la analogía de cuando te están cocinando el plato, de mientras lo estás viendo, de cómo te llega el olor a la mesa, de cómo los sentidos se te empiezan a abrir, los ojos, el olfato, de cuando lo tienes ya delante en el plato y entonces te empiezas a pensar, a ver todos los elementos y a decir las combinaciones que podrían hacer mejores sabores y la cantidad de cada ingrediente que tienes que poner en la cucharada para que sea una cucharada homogénea. Y yo pienso que comer algo rico es tan placentero como hacer el amor, verdaderamente. A ti que llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta aventura. Cada día se irá poniendo mejor. Gracias.